sentirnos parte de a lo mejor generadores de un cambio, pues a lo mejor difícilmente vamos a poder encontrar esta pasión, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros generamos esta idea, o lo importante de esto es que con base a la idea que nosotros generemos vamos a poder tener diferentes tipos de investigaciones, como son las investigaciones objetivas, que son más en un enfoque cuantitativo, las objetivas, que son más del enfoque cualitativo, y las intersubjetivas, que es del enfoque mixto, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a podernos guiar de estas ideas para poder identificar, pues si a lo mejor mi tipo de investigación podría ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Porque, bueno, ahorita vamos a ver como esta parte del diseño de investigación para que ustedes se vayan familiarizando un poquito más, ¿sale? Las fuentes de ideas para una investigación, pues como les decía, pueden partir de las experiencias individuales que tenemos como docentes. A lo mejor hay algo que a ti en este momento tienes una problemática escolar y que pues sería bueno que tú lo utilizaras pues para matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Como diríamos vulgarmente. Entonces, en donde tú puedas tener la oportunidad pues de resolver ese problema y además aportar a tu área de conocimiento. Y también pues tenemos estas conversaciones que a lo mejor tenemos hasta nosotros, como lo decía ayer nuestro compañero, ¿no? Hay cosas en las sesiones, en todas las sesiones que hemos tenido hasta el momento como entre compañeros, creo que la mayoría hemos mostrado digamos, algún conflicto, alguna problemática en la que nos hayamos encontrado con alguna materia. Entonces también de eso podemos utilizar como ese conflicto para resolverlo. También pues nos podemos apoyar con la revisión teórica pues de materiales escritos, que a lo mejor hasta desde una noticia ustedes puedan elegir su tema de investigación, de materiales audiovisuales, a veces de una película puede surgir este tema, a lo mejor de un programa que escuchaste de radio, de televisión, de esta información que nosotros pues ahora tenemos disponible en internet, y también puede surgir de estas teorías o conocimientos previos que nosotros hemos venido pues trabajando a lo largo de esta maestría. Entonces, cuéntenme, ¿todo va quedando un poquito claro hasta este momento? Sí, muchas gracias. Ok, vale, muchas gracias. Ok, entonces, más que nada, una vez que a lo mejor nosotros ya tuvimos un acercamiento o ya nos brincó como una idea de qué es lo que podríamos investigar, pues podemos partir de ese sondeo de intereses en donde yo puedo seleccionar, les decía yo en el grupo, a lo mejor lo que pueden hacer para elegir su tema y que estén bien contentos con su tema es que pues chequen qué materias de la maestría les han gustado hasta este momento, para que a lo mejor de ahí puedan elegir un tema de esa materia que les haya gustado un poquito más. Y pues también acerca de esto, pues a lo mejor nosotros tenemos que enfocarnos también en que todo este tema de investigación debe de partir de una necesidad o problema, porque al final de cuentas nosotros es lo que vamos a resolver, ¿no? Vamos a resolver el problema o vamos a satisfacer una necesidad que ahorita estamos viendo que está latente. Entonces, puede surgir de esta cotidianeidad que nosotros tenemos en la práctica docente, y que pues sobre todo, como les decía, esto tiene que prevalecer, que se motiven, que les importe, para que así cuando venga lo más fuerte, a lo mejor lo más pesado de la investigación, pues no te desesperes y no te aburras y no te dé flojera. O a veces, muchas veces me comentaban, y a mí me pasó, ¿no? Cuando estaba en la licenciatura, en mi clase de metodología me decían que tienes que investigar de algo, pero yo no sabía ese algo de qué iba a ser. Y la primera vez elegí un tema así nada más por elegirlo, y ya cuando estaba en la acción ya hasta como que me quedaba dormida de revisar tanto. Entonces pues se trata de que cuando revises pues te apasione más en lugar de aburrirte, ¿no? Y Compañera, algo, sí. creo que están tratando de acceder varios, pero no les das acceso o algo está A pasando. ver. Mmm,
Ok. Sí tenía una persona ahí queriendo entrar. No sé si les puedan avisar que estoy pendiente. Gracias. Ok. Ok, bueno. A ver si se pueden conectar. Ahí está. Listo, muchas gracias. Aquí nada más, compañera, yo te diría que cada 3 minutos revises así, rápido, rápido, porque es Sí, ya. mucho, Sí, mucho, sí, mucho sí. esto. Muchas gracias, Eric. Gracias, ya. Y luego con los que tenemos problemas de conexión por... Ok. Bueno, entonces esto va a ir enfocado a que ustedes también se puedan permitir ver esa parte de la originalidad del tema. Entonces, que ustedes también se den cuenta de que ese tema, a lo mejor que ustedes están viendo, pues a lo mejor si ya ha sido estudiado varias veces, ustedes les den un enfoque diferente para que pues en esa parte de la originalidad pues también ustedes pues apoyen al área de estudio que estamos, ¿no? Que es la educación. Entonces, es importante que también nosotros hagamos énfasis en que necesitamos delimitar también en la parte como del contenido académico de esta unidad, hablaba de eso, de que nosotros tengamos esa, digamos, facilidad de delimitar el tema de forma temporal, espacial y teórica, que quiere decir que a lo mejor nosotros establezcamos en qué tiempo lo vamos a hacer, en qué parte, en qué a lo mejor, por ejemplo, si nosotros, bueno, yo soy del estado de Puebla, entonces si vamos a hacer una investigación que se delimite en dónde es en donde se va a realizar esta investigación, porque eso también nos va a permitir que nuestro tema esté bien segmentado y que evitemos como desviarnos del objetivo principal de esta investigación. Y bueno, más allá de esto, pues también nosotros tenemos que ser conscientes de cómo es que podemos enunciar nuestra tema de investigación. Aquí les puse un ejemplo. También en el grupo, a los del grupo 1, habíamos comentado de cuáles eran las variables y las había comentado un poquito, pero pues como a grandes rasgos y no sé si todos me pudieron entender. Aquí les puse un ejemplo, no sé si alguien me puede ayudar a leer este título. Adelante, gracias. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ok, entonces aquí estamos teniendo una delimitación del tema, tanto teórica, que nos está hablando de que nosotros vamos a hablar del proceso de enseñanza y aprendizaje, como también espacial. Habrá unos casos en donde no sea como tan necesario que nosotros hagamos una delimitación de, digamos, de forma temporal. Entonces aquí, de forma implícita, ya sabemos que también es haciendo una delimitación porque solamente nos vamos a enfocar en niñas y niños del segundo grado de esta secundaria, ¿no? Entonces ya sabemos que en dónde va a ser, sabemos cuáles son los conceptos que vamos a investigar y también en qué etapa nos vamos a basar para poder realizar nuestra investigación. Y bien, ahora continuamos con este ejemplo, porfa, no se les olvide, traten de recordarlo. Y el último punto para poder establecer este tema, que ustedes lo elijan como de una forma pues mucho más completa, es que pues puedan valorar qué materiales van a tener al alcance para poder realizar su investigación, porque a veces nos podemos poner muy creativos, pero pues si esta investigación no cuenta con o no tenemos acceso a ciertos materiales, pues va a ser un poquito más complicado que podamos llevar a cabo esta investigación. Y también pues tomar en cuenta si es que necesitamos de estos recursos humanos, pues que los tengamos, ¿no? Y sobre todo el tiempo, porque
por ejemplo, ahorita lo comentábamos el día de ayer y desde la materia, que pues nos hacía como un poquito apresurado que ya nos pidieran tantos aspectos en una semana, ¿no? A lo mejor eso nos llega a complicar un poco, pero ya cuando lo entendemos, pues ya podemos hacerlo como un poquito más sintetizado y pues ya lo podemos comprender un poquito mejor y llevarlo a la práctica. Entonces también es importante que ustedes sean conscientes del tiempo. Y de la misma forma, pues recordar las implicaciones éticas que tenemos para elaborar un trabajo de investigación. Entonces es importante que nosotros también elijamos nuestro tema con base a la actualidad de ese tema que nosotros vamos a seleccionar, que no sea algo como que pues realmente no vaya a beneficiar a la sociedad, porque se trata de que sea un problema actual que vamos a resolver o una necesidad actual que vamos a resolver. Y también que nosotros tengamos conciencia de que siempre en nuestra investigación debemos de ser objetivos. Hay muchas veces que, pues como estamos tratando de resolver alguna situación que nos está pasando a nosotros a nivel personal, pues ya ahí metemos un poco nuestras opiniones y entonces pues ahí ya no tenemos esa ética para realizar la investigación. Entonces, pues ser objetivos, demostrar los resultados que hemos encontrado con otras investigaciones de forma pues parcial. Y también pues la exactitud al momento de a lo mejor demostrar algunos resultados, pues que nosotros lo tengamos en cuenta. Para la revisión de la literatura, que es uno de los primeros puntos de las indicaciones de la actividad, pues también es importante hacer énfasis en por qué tenemos que hacer la revisión de la literatura. Es importante porque nosotros así vamos a conocer lo que ya se hizo respecto al tema que nosotros queremos investigar y eso lo conocemos como antecedentes. Entonces, si nosotros conocemos qué es lo que ya existe, pues nos va a evitar que nosotros estudiemos un tema que pues a lo mejor ya está súper demostrado y que pues ya no hay como tanto de dónde, como dirían vulgarmente, tela de dónde cortar, ¿no? Entonces es mucho más importante que nosotros chequemos qué es lo que se ha hecho para saber cómo tener ese punto de partida. Y aquí les puse un ejemplo del tema que les había puesto anteriormente de los blogs. Es muy diferente cuando yo investigo acerca del tema y si hago una diferencia de los blogs, la información que encuentro de los blogs en 2010 y de lo que encuentro de los blogs ahora en el 2021. Sabemos que con la pandemia, pues nosotros tuvimos la oportunidad de pues adentrarnos mucho más a la tecnología y de utilizarlos ya como una herramienta. No sé si hasta aquí va quedando claro ciertos aspectos y si les está haciendo de utilidad. Está bien. Ok. Sí, compañera. ¿Y crees que nos pudieras compartir ahorita tu presentación? Sí, claro. De hecho, también la presentación tiene algunos como links de la información que les estoy compartiendo y ya también les puse como para compartir si ustedes tienen el enlace para que lo puedan tener a la mano, ¿sale? Ok, muchas gracias. No, de con placer. Y bueno, ahora sí, ya que nosotros tenemos pues este tema seleccionado, pues también vamos a poder elegir y con la revisión de la literatura, pues desde qué enfoque vamos a ver ese tema, porque a lo mejor nosotros tenemos una perspectiva como muy general cuando decimos, por ejemplo, lo de los blogs, ¿no? Y ya cuando investigamos nos encontramos con otras características que nos llaman mucho más la atención o que vemos que podrían ser como de más, como pues utilidad para nuestra área de estudio. Entonces aquí también les puse un ejemplo o como una explicación, ¿no? Los fenómenos pueden ser los mismos, pero analizarse de diversas formas, según la disciplina dentro de la cual se enmarque la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes ponen en su buscador blogs, pues seguramente a lo mejor les van a aparecer muchísimas fuentes, muchísima información de qué es un blog. Pero si la anexan a la palabra blogs
estas dos palabras como herramienta y ya lo complementan en el proceso de enseñanza, pues seguramente ya se va a segmentar mucho más su investigación y van a tener mucho más riqueza pues a la hora de investigar su tema, ¿no? Entonces es por eso importante que nosotros hagamos la revisión de la literatura, porque eso también nos va a ayudar a que sepamos qué es lo que queremos investigar. Y entonces, partiendo de esta revisión de la literatura, pues viene el concepto del estado del arte. Para realizar esta, digamos, revisión de la literatura, por eso se recomienda que nosotros antes elaboremos una tablita como la que diferentes asesores nos facilitaron para poder hacerla, porque pues a lo mejor es una forma mucho más sintetizada de realizar este análisis de la información, ¿no? Ya sé en qué me tengo que enfocar, en qué aspectos de ese trabajo que voy a leer o que voy a analizar, cuáles van a ser los aspectos más importantes que yo necesito tomar en cuenta para que realmente me aporten y a lo mejor no lea de más o no como que gaste tiempo de más. Entonces, esto me va a facilitar que ya después, cuando yo tenga mi tabla completa, pues pueda pasarlo en forma de enunciado o en el texto que pues ya vamos a redactar en nuestra actividad de aprendizaje que vamos a realizar, ¿sale? Entonces aquí yo les puse también un ejemplo de una tablita que yo trabajo con mis alumnos, que es bastante similar a la que nos están pidiendo algunos asesores. Entonces yo aquí, la verdad es que utilizo más que pongan primero lo de las fuentes que al final, ¿no? Entonces pongo lugar y año de realización, autores, el título del trabajo, los objetivos que estoy viendo que plantearon en ese trabajo de investigación, la hipótesis, las variables que se refiere, las variables de investigación, yo les comparto a mis alumnos que es como tipo esas palabras claves que nosotros tenemos en nuestra investigación, que nos van a ayudar a definir, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, si yo pongo blogs en el buscador, seguramente me van a aparecer cierto tipo de información, pero si yo lo complemento con esta parte de como herramienta en el proceso de enseñanza, ya me va a cambiar la información y ya va a estar más segmentada. Entonces es por eso que las variables son funcionales en nuestra selección del tema, porque ellas nos van a dar como ese marquito de la foto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos tomamos una foto con nuestra familia, el marco nos hace como centrarnos, ¿no? En la visión que nosotros tenemos de nuestra familia. Entonces eso ayuda a que nosotros tengamos pues mucho más delimitado nuestro tema, ¿sale? Y también pues aquí les puse también los resultados. Este es un ejemplo, pues como más sencillo, enfocado al título que veíamos como ejemplo. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Nada más, compañera. Entonces, variables son como los objetivos principales o las palabras clave. ¿Podrías explicar un poco más esa parte? Porque sí, claro. Varios teníamos esa duda de las variables. Sí, claro. Mira, yo les digo que como de forma sencilla yo les explico a mis alumnos que las variables son como esas palabras claves que nosotros tenemos en nuestro tema. De hecho, también por eso en el ejemplo que les puse aquí, los puse de diferentes colores las palabras. Por ejemplo, blogs en este tema es una de las variables, porque ese es el tema que yo voy a buscar, como esa parte importante de mi tema de investigación, ¿no? ¿En qué me voy a basar? En los blogs, ok. ¿Pero qué voy a hablar de los blogs? Pues voy a enfocarlos en que sean una herramienta. Pero esa herramienta, ¿para qué me va a servir? Pues me va a servir para la enseñanza. Durante ese proceso de enseñanza y aprendizaje, enfatizándolo en las niñas y niños de segundo grado. Por eso necesito conocer, pues primero, qué es un blog, qué podría ser a qué conocemos como herramienta de enseñanza, qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son las características de estas niñas y niños de segundo grado, es decir,
sabemos que a lo mejor existen diferencias cognitivas entre alumnos de secundaria y de primaria, ¿no? Características que pues ya desarrollaron un nivel cognitivo mucho más abstracto, ¿no? En secundaria. Entonces, eso necesitamos saber. Y también, pues, necesitamos saber, pues, qué es la secundaria técnica. Entonces, por eso es que aquí les puse estos colorcitos de este título para que lo fueran identificando, y en la tablita que nosotros tenemos ahí, que les compartí, también están estas variables. No sé si la alcanzan a ver ahorita. Y entonces también, por ejemplo, las palabras claves que luego vienen a las lecturas, ¿crees que también nos puedan servir? Porque ya ves que hay veces que en ¿Te las refieres lecturas, a la revisión de la... bueno, ya ves que, bueno, vienen lecturas y luego viene, por ejemplo, su resumen, y luego abajo viene que son palabras clave o algo así. ¿Crees que esas también nos puedan servir? ¿O Sí, solamente sería claro. referente al puro tema? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de nuestras variables de investigación, como tal de lo que yo voy a realizar, sí pueden funcionar como una herramienta, como guía, para que tú puedas decir, pues es que yo voy a hablar de, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, de los blogs como herramienta de enseñanza, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en este ejemplo están abordando blog y la palabra didáctica. Entonces, a lo mejor yo cuando establecí mis variables no pensé en ese concepto de didáctica. Entonces, puede ser que yo a lo mejor lo utilice. Entonces, ahí sí es importante que nosotros como que elijamos o que entre como nuestra perspectiva como de lo que queremos hacer. Y ya refiriéndonos a las fuentes que nosotros revisemos, sí te van a servir para hacer tu estado del arte, porque esas variables son las que van a enmarcar todo ese documento que tú vas a leer. No sé si estoy resolviendo tu duda, compañera. Sí, muchas gracias, compañera. Compañera Chantal, nada más, Sí. el compañero Jator dice que si podrías aumentar la imagen un poco más para que se pueda ver, y el compañero Adolfo quiere participar. Ok, compañero Adolfo, si quieres participar, adelante en lo que yo hago más grande la imagen. Buenas noches a todos. Bueno, mi aportación está relacionada con las variables. Existen dos tipos de variables, las variables independientes y las variables dependientes. La variable dependiente, como lo vimos nosotros en la secundaria, por ejemplo, Y, que depende de sus valores de acuerdo a los que vaya tomando X. En un fenómeno como el que nosotros tenemos, en un problema como el que nosotros vamos a plantear, pues debe contar con dos secciones, la variable independiente y la variable dependiente. Ahorita nos va a quedar un poquito más claro, si me permiten compartir una ventana, permítanme un segundo. Bueno, yo ya tengo mi pregunta de investigación. Entonces, la pregunta que yo tengo es que existe una relación entre, y aquí voy a tener mi primera variable, rendimiento académico en matemáticas. Esa es mi variable independiente. Y la segunda variable, la escolaridad. Estas son dos variables que me van a permitir encontrar en el estado del arte, por ejemplo, a la hora de buscar qué se ha hecho sobre rendimiento académico en matemáticas y qué se ha hecho sobre la escolaridad de los alumnos. Entonces, son dos variables que ya se han trabajado demasiado, pero mi contribución es que de alguna manera lo voy a hacer en un grupo determinado, de una escuela determinada, ubicado en un lugar determinado. Eso nadie lo ha hecho, o sea, solamente en este caso, es la diferencia de los otros estudios que pudiera haber similares. Pero bueno,
mi pregunta contiene dos variables, siempre va a haber dos variables. Ahora, estas dos variables, como decía la compañera, nos van a permitir plantear en el estado del arte toda la información que se tiene al respecto. Si me permiten un segundo, voy a subir. Bueno, primero, cuando uno empieza a buscar el estado del arte, pues va buscando de acuerdo a las variables que uno tiene planteado en su problema. Y de acuerdo a eso, pues uno en la primera instancia busca información y la vamos clasificando, la vamos colocando en un recuadro, en una ficha, etcétera, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, pues podríamos contestar a la pregunta, ¿qué es escrito de la información que nosotros queremos ahondar? Y bueno, en este caso yo no lo tengo como lo solicitó el maestro, pero lo voy a transcribir a un cuadro para que a él le facilite el análisis del estado del arte. Pero bueno, por ejemplo, yo aquí tengo un aspecto, dice, sobresale la compilación, no sé si se alcance a ver esa parte, sobresale la compilación realizada por Enrique Pieck y Eduardo Aguado. Ajá. Obviamente yo tengo aquí 1995, algo muy importante lo puse como ejemplo porque solamente son 10 años, es decir, yo debo buscar trabajos que no tengan más de 10 años. Entonces, yo me estoy dando la tarea ahorita, por ejemplo, de buscar, pero sin embargo, estos son los pioneros que buscaron la información y entre ellos, por ejemplo, la compañera que es de Puebla, hay una autora y ustedes la deben de recordar, está aquí arriba, es la doctora Silvia Smeltes, ¿sí lo ubican? Ella realizó una tesis cuando realizó sus estudios de licenciatura sobre el sistema educativo, específicamente en el área de Puebla. Entonces, a partir de ella, si ustedes recuerdan ahorita, ella estaba ocupando un cargo en el INE, que es de alguna manera una institución que se encarga de evaluar los avances educativos. Pero bueno, regresando al tema, una vez que yo ya me regreso a la pregunta de investigación, si ustedes se fijan, tiene un número 1.2.1, que corresponde de acuerdo a nuestro material que nos ofrece UDEMEX. De acuerdo a UDEMEX, habla de la pregunta de investigación, y yo ya la tengo, ya la desarrollé. Luego, en 1.22 dice, habla de la justificación. En esa parte ya empecé a justificar yo sobre mi trabajo, pero quiero regresar a un tema todavía que está más arriba, permítanme un segundo más. Es sobre el título. Si ustedes se fijan, el título va al principio, pero en el título yo no tengo a las dos variables, ni lo planteo como una pregunta. En el título se supone que debe atraer la atención de la persona que lo va a leer. Por ejemplo, cuando alguien lea mi título, va a decir, rendimiento académico en matemáticas, específicamente en de este grupo, ¿no? Posteriormente, pues obviamente yo tendría que hacer una delimitación temporal, ahí se encuentra, que es el punto 1.13, luego está el estado del arte, es el 1.14, y así me voy bajando de acuerdo al material, el contenido académico que nos dan. Desarrollo, un segundo más, y después de la pregunta de investigación, llego a la justificación. Una vez que ya digo por qué razón voy a abordar ese tema, algo más interesante, serían los objetivos de investigación. Si ustedes se fijan, la pregunta está relacionada con el tema y la misma pregunta se relaciona con los objetivos tanto generales como específicos. Si recuerdan, la pregunta es la relación que existe entre el nivel que pueda tener los alumnos en el área de matemáticas y la instrucción que puedan alcanzar ellos. Hay otra pregunta que se puede hacer también, que es la elección de la carrera que pueda tener los alumnos, de acuerdo al nivel o grado de comprensión de las matemáticas. Pero bueno, aquí en el objetivo general, aquí dice, voy a analizar si es que hay una relación. ¿Entre quién? Entre las calificaciones,
Y, bueno, las calificaciones de los alumnos de ese grupo y la instrucción lograda por ellos. Ajá. Y el objetivo específico es conocer esas calificaciones. Entonces yo tendría que buscar alguna técnica para recabar la información y posteriormente colocarla y hacer el análisis. Bueno, continúo con el 1.4, población y muestra. La población, entonces, es la escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús, y en el caso de la muestra es el grupo específico de generación específica, etcétera, que hace que los elementos no sean confundidos con el resto. Entonces, de acuerdo a esa muestra, nosotros podríamos de alguna manera saber qué tipo de estudio voy a manejar. Es un estudio de caso con control, aquí falta una N, en donde la población está representada por la escuela, y aquí doy la explicación, ajá, y al mismo tiempo la muestra que se utiliza para su determinación se clasifica como no probabilística y por conveniencia. Es algo muy interesante porque yo lo saqué de acuerdo al punto 1.4 que viene en nuestro material. Posteriormente, el 1.5 nos habla del diseño. ¿Cómo es el diseño? También hay una tablita ahí que nos indica sobre los diseños. El experimental, que solamente se deja al área médico-biológicas o química, biología, todo lo experimental, o sea, de laboratorio, pues que en ocasiones en las ciencias sociales no tenemos un laboratorio como tal, pero sí existe un laboratorio que es en la parte de la historia. Pero bueno, el diseño de investigación, en este caso, es no experimental, es transversal, de tipo análisis evolutivo de grupo. ¿Por qué? Porque voy a analizar las calificaciones durante un periodo de tiempo. Ajá, por eso es evolutivo, no es estático. Y bueno, de alguna manera, ese sería como que el planteamiento. Ahora, eso es lo que ya llevo, pero a mí me gustaría que ustedes vieran, si me permiten un poquito más, voy a presentarles otro material, porque este ya es el de una tesis y que de alguna manera a algunos pues probablemente les pueda convencer un poco más. Me avisan si ahí está, que es un análisis de caso. Quiero que vean su tema. El tema es el bajo rendimiento académico en matemáticas con los estudiantes de sexto C de Educación General Básica de la Unidad Educativa 3 de noviembre en la ciudad Cuenca, año lectivo 2017-2018. Si ustedes me permiten, bueno, mi caso viene del 2001. O sea, yo en el 2001 hice un planteamiento en este caso, del rendimiento académico en matemáticas y en un grupo específico. Y vean cómo en el 2017 ya hay una persona que agregó, no he encontrado otra que se relacione, pero me he dado la tarea de buscar las tesis. Ahorita también sería otro elemento que podría abordar. Bueno, en este tema, yo ya lo subrayé, igual se los puedo compartir porque ya serían sobre temas específicos para ir avanzando. Y aquí está la otra parte. ¿Cuál es el propósito de este trabajo? Aquí dice, determinar cuáles son las causas principales del bajo rendimiento. Y en un momento determinado vamos a ver que el estado del arte, precisamente hay dos variables que va a buscar aquí. Las variables vienen en el título, en este caso, y en su objetivo. Vamos a verlos más abajo. Permítame un segundito, es más, aquí está. Primero, bueno, hacen una descripción del problema y me voy a brincar aquí. Los alcances que puede tener. Aquí está, quería llegar a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo general? Determinar las causas. Ajá. Entonces, el estado del arte le va a permitir con el estado del arte le va a permitir buscar esas causas de las que ya hayan encontrado otras personas. Y al final solamente va a ser una recapitulación de ellas. Ahorita lo vamos a ver. Posteriormente, el objetivo específico dice que va a trabajar sobre diagnósticos específicos para que pueda fundamentar el bajo rendimiento, y vamos a ver los estudios que realiza más abajo. Voy a continuar un segundo. Antes, por alguna razón, subrayé esto.
Bajo rendimiento, aquí está una parte del estado del arte. ¿Qué es el bajo rendimiento? Entonces comienza a definir, bueno, de hecho es parte de su marco teórico, porque habla de alguna manera de quiénes han abordado estos trabajos. Vean, en 2005 González Barbera realizó un trabajo correspondiente, posteriormente hace sus citas, miren abajo, todas estas citas es algo que yo ya hice de manera similar. Sin embargo, el profesor pide la tabla para que sea de fácil acceso para el visual y pueda de alguna manera verificar la información. Bueno, y viene el otro elemento que son los factores del rendimiento, son las variables con las que va a estar trabajando en este caso. Variable independiente, la variable independiente influye o modifica o altera a la variable dependiente. Voy a continuar porque quiero nada más, quiero citar, que aquí él ya empieza a manejar, el autor, las posibles causas del bajo rendimiento en matemáticas, plantea de dónde puede venir, y aquí quise marcarlo porque aquí habla de los factores, y él dice que uno de los factores, de acuerdo a Caniras en el 2012, dice que son los materiales y recursos didácticos, pero después cita a otros, a Banzini, y hace más citas. De todas estas citas, que me gustaría que lo recordaran ahorita, al final, cuando él hace su conclusión, esa es la parte del estado del arte, cuando él hace su conclusión, aquí está todo el estudio, todos los cuestionarios que él hace, las evaluaciones, algunas de las conclusiones parciales, y cuando llega para concluir, vean, aquí voy a ver, conclusiones, y en conclusiones, él dice, a ver, el bajo rendimiento se relaciona con 3 factores principales: los escolares, los personales y los contextuales. Pero de alguna manera, ¿quién le ayudó a consolidar este resultado? Pues el estado del arte. El estado del arte le permitió tomarlo como base y poder concluir su trabajo. Aun cuando dice que de alguna manera existen otros factores, pero bueno, eso lo deja para algo que podría continuar más adelante. Entonces, esos serían los aspectos que tiene esta tesis. Hay otras tesis que de alguna manera me di la tarea de revisar primero las tesis, porque de alguna manera libros no hay en relación a este tipo de trabajos. Revistas sí, pero es un poquito más largo, entonces necesito leer un poquito más. Las tesis son muy rápidas. Entonces, yo aquí tengo varias tesis que de alguna manera, y ya ninguna de las tesis que ya conseguí, o sea, rebasan los 10 años. Son del 2010, del 2015, del 2017, sucesivamente, pero todos están relacionados con mis 2 variables. Entonces, ya que ya contemplo mis 2 variables, de alguna manera, pues ustedes podrán continuar con la demás información. Ahora, por último, nada más, si me permite, ya ahorita dejo de compartir y les voy a compartir la última pantalla. En la última pantalla voy a mostrarles cómo realicé la búsqueda, ¿no? Permítanme un segundo. Y bueno, la primera, que es el de... Ay, ya se cortó. A ver, aquí. Un segundo. Bueno, les mandé unas ligas al grupo para que ustedes pudieran llegar y colocar, por ejemplo, en su búsqueda de la información correspondiente, pero ahorita ya tenía unos, aquí ya está. Rendimiento académico en matemáticas, esa es mi variable independiente, y entonces le pongo rendimiento académico en matemáticas y lo busqué en este motor, y de alguna manera me manda todos los trabajos, vean. Obviamente voy a elegir todos aquellos que no sean mayores a 10 años, y que de alguna manera al momento de leerlos pues me puedan interesar o me puedan servir o puedan abonar a mi conclusión de este problema. Bueno, una vez que ya tengo yo hice una búsqueda en EBSCO, en este caso en Dialnet, está el de Latindex, y había hecho de la UNAM. En el de la UNAM, pues yo puedo buscar aquí nivel de instrucción, por ejemplo, y me va a dar toda la información de las tesis, no solamente que tiene la UNAM, sino que la UNAM ha recopilado en América Latina. Entonces eso es interesante también porque podemos conseguir tesis brasileñas, o sea, tesis de otros países
que están relacionados, pero obviamente que también, pues un problema es el idioma. Sin embargo, como en el caso de algunos idiomas son de comprensión sencilla, como el portugués, entonces de alguna manera pudiera servirles. Ahora, dígame. Claro, claro, principalmente si tú checas la de La Rioja, la de Real, ese es de España y España relaciona a todos los países de habla hispana. Entonces, todos los trabajos que puedas ver ahí, o sea, no son necesariamente de España, son de habla hispana. Entonces, pues puede abonar a tu trabajo y al contrario, es mucho mejor. Yo encontré un trabajo no recuerdo si fue de Sonora, en donde ellos hicieron un estado del arte sobre la instrucción en matemáticas. Es decir, se dieron a la tarea de encontrar toda la bibliografía durante 10 años de lo que se había escrito. Lamentablemente eso fue en el 2005 y que habían abonado a ese tipo de información. Entonces, debe haber otro trabajo más actualizado, solamente que habría que buscarlo. Va a depender mucho del problema. Bueno, ya nada más para concluir, la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer mi planteamiento, mi título, etcétera? La vez pasada estaba platicando con una compañera que me decía, oye, es que yo doy clases en una primaria rural y yo doy clases de informática, yo atiendo a todos los alumnos y veo que los papás tienen problemas porque no cuentan con, habría que dar una alfabetización tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, entonces debes checar cuáles son tus variables. Piensa primero, ¿cuál es el problema? Pues que los papás no tienen información tecnológica. Ahora, ¿cuál es tu segundo problema? Que los alumnos no pueden comprender mejor. Bueno, entonces ya tienes dos variables. La primera que te explicaría por qué los alumnos no pueden avanzar porque sus papás en casa tampoco cuentan con los elementos o los recursos o la tecnología, etcétera, y de alguna manera influyen en el resultado del alumno. Entonces ya tenemos dos variables, pero una vez que planteamos las dos variables, nosotros vamos a empezar a buscar, bueno, ya tengo las dos variables, ya tengo una oración, ahora ¿cómo la convierto en una pregunta? Entonces la pregunta normalmente es ¿cómo influye una variable en otra variable? O ¿cuál es la relación que existe entre una variable y otra variable? Etcétera. Las variables no son palabras, pueden ser un conjunto de palabras. De hecho, son características que puede tener nuestro problema y la otra son las características que están afectando a nuestro problema. Entonces, una vez que ya tenemos las dos variables, podemos tener ahora sí nuestro título, en donde el título debe considerar a la variable independiente y mencionar o acotar de alguna manera nuestra información para que la persona que vaya a leer el trabajo pues diga, esto es una investigación de caso, es una investigación que pudiera abonar a otros que tengan ese mismo objetivo y que lo puedan hacer en otro lugar, en otra escuela, e ir reforzando o ir fundamentando más las hipótesis para lograr un resultado que abone más fuerte, de manera fuerte a los resultados que uno contempla. Pero bueno, ese fue un ejemplo. A mí me gustaría, si alguno de ustedes, por ejemplo, ahorita me dice, oye, yo tengo este problema, podemos de alguna manera decir, ok, de acuerdo a este problema, yo les iría preguntando, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? Ahora vamos a plantear las dos variables. Una vez que estén las dos variables, las podemos relacionar y ya teniendo eso, podríamos tener nuestro título. Podemos ir ahora sí a buscar nuestro estado de arte, que es la parte 2, pero el estado del arte no se busca solamente con el título, se tiene que considerar las dos variables para que podamos buscar de alguna manera específicamente lo que se tiene hasta ese momento y que puedan abonar, como lo vimos en la tesis. La persona que hizo su estado del arte tomó los elementos que otros ya habían investigado y que se supone que ya está corroborado y solamente lo colocó de acuerdo al experimento que él realizó. Dijo, de acuerdo con ellos, yo opino lo mismo y llegó a esas conclusiones.
Bueno, de mi parte sería todo, al menos que tengan alguna pregunta o duda. Lo subo al grupo. Sí, muchas gracias, Odalis, muchas gracias, maestro Adolfo. Pues sí, más que nada ya se nos va a terminar el tiempo de la sesión que habíamos programado para el día de hoy, pero ya les compartí el link por el chat de la presentación y pues sí hay algunas palabras clave e importantes del contenido que nos está pidiendo en las indicaciones de la actividad por esta, digamos, pues atención al compañero que también nos quería compartir un poco de también su experiencia y conocimiento, pues ya no pudimos enfatizar en algunos puntos que quería que quedaran un poquito más claros, como es la estructura de los objetivos, de la hipótesis, a qué tendría que a lo mejor responder, bueno, más que nada la justificación, qué ejemplos de preguntas de investigación podemos tener, cómo se clasifican estas preguntas de investigación y bueno, todo va enfocado Compañera en qué es Victoria, lo que ustedes quieren hacer. Dime. nada más, digo, o sea, no podríamos abrir otra sesión para que compartas esto porque sé que hiciste más trabajo del que ahorita mostraste. Por mi parte no habría ningún problema si ahorita podríamos abrir otra sesión para continuar con lo que estabas realizando. Ah, ok, sí, no se preocupen. Bueno, de mi parte, pues yo tengo disponibilidad, pero pues igual no sé ustedes. Si gustan los que puedan, quedarse más tiempo, hacemos otra sesión y pues ya compartimos la información también. ¿Sale? Sí, está bien. Vale, Sí, entonces, ningún Sí, problema. está bien. entonces ahorita les vuelvo a compartir el link. Ah, ok. Vale, muchas gracias, Odalis. O si lo puede compartir una persona que tenga cuenta institucional. Sí, igual tengo correo institucional, pero creo que, bueno, tenía la duda de si podían acceder los que no tienen cuenta institucional. Ah, ok. Ujú. O sabes qué mejor, Odalis, aprovechando de tu buena voluntad.